Bien, en esta ocasión se va a explicar el tema capacidad de proceso para una empresa de productos lácteos. En este caso, la empresa Lyson es una organización del sector lácteo del Perú que produce y comercializa leche evaporada, aprovechando la materia de la región para contribuir al crecimiento y nutrición de la población saludable. Bueno, el caso es que la empresa produce leche evaporada en latas de aluminio de 400 mililitros. Su margen de tolerancia es más o menos 0.035 mililitros. Entonces, para la prueba de calidad, se han seleccionado 30 latas al azar y se ha encontrado que el contenido promedio es 399.998 mililitros y una desviación estándar de 0.08 mililitros. Bien, entonces, estos datos son los datos básicos que se debe identificar en cualquier proceso de control de calidad para analizar la capacidad del proceso. Entonces, por aquí tenemos entonces el promedio y la desviación estándar. Estos dos son calculados a partir de la muestra, como ya se indicó. Por aquí el valor nominal, el valor mínimo y el valor máximo son las especificaciones de la producción, es decir, son el valor mínimo y máximo en el cual deben estar las cantidades de leche evaporada. Entonces, primero se calcula el índice de capacidad potencial, que es valor máximo menos valor mínimo entre 6 veces sigma. Entonces, 6 veces sigma tiene que ver pues con el hecho de control de calidad 6 sigma, o sea, la menor, digamos, proporción de errores o defectuosos. Entonces, reemplazando los datos, se tiene 400.035 menos 399.965 entre 6 por 0.008. Y eso da 1.4583. De acuerdo con Gutiérrez, bueno, aquí hay una tabla donde se puede categorizar al valor de CP. El valor de CP nos indica cómo se puede clasificar en la capacidad del proceso. Entonces, aquí se puede observar que el CP del proceso de leche, del contenido de leche, es un proceso adecuado, ya que su CP es mayor a 1.33. Este mismo autor, Gutiérrez y de la Vara, muestra que nuestra capacidad de proceso pues está en un proceso adecuado. Esto indicaría que el 0.017% de los productos queda fuera de las especificaciones. Entonces, como se pueden dar cuenta, es un valor bastante pequeño, lo que indicaría una eficiencia del proceso. Ahora, la desventaja de este indicador, conocido como capacidad potencial, es que no trabaja o no considera si el proceso está centrado o no. Entonces, además de evaluar la capacidad del proceso y qué tan centrado está, se utiliza pues el indicador CPK. Para ello, antes hay que calcular dos valores, el CPI, se debe calcular el CPI y el CPS. Entonces, el CPI es el promedio menos el valor mínimo entre 3 veces sigma. Mientras que la cota superior, CPS, es valor máximo menos promedio entre 3 veces sigma. Entonces se tiene 1.3750 y 1.5417. Para que el proceso se considere adecuado, el valor de CPI o CPS debe ser mayor que 1.25. Entonces ambos resultados cumplen con dicho requisito. Entonces el índice de capacidad real del proceso, CPK, se calcula como el valor mínimo del CPI y el CPS. En este caso será 1.3750. De acuerdo con lo usada, un valor de CPK mayor a 1.25 es satisfactorio. Entonces,
El valor de CPK es bastante cercano al valor de CP. Cuando esto se cumple, que CPK es igual o bastante cercano, indica que el proceso es centrado, según las especificaciones. Entonces, por aquí vemos que el CP es 1.45 y el CPK sería 1.37. Eso indicaría que el proceso tiende a ser centrado. El siguiente punto es curva característica del plan de muestreo. Para ello, bueno, de acuerdo a los datos, se acepta un nivel de calidad aceptable del 1%, una proporción defectuosa tolerable en el lote del 7% y el número de aceptación es de 2. El tamaño de muestra es de 40. Bien, entonces aquí hay dos puntos que se deben considerar para elegir la distribución adecuada, puesto que n es mayor a 30, en este caso n es 40, y la proporción es menor a 0.1, se puede utilizar la distribución Poisson para calcular la cantidad de porcentajes defectuosos por lote, o la probabilidad de que un lote sea aceptado, con dos defectos como máximo. Generalmente se utiliza la distribución binomial, pero dadas estas condiciones, se puede usar la distribución Poisson. Entonces, para ello, se tiene por aquí la proporción de defectuosos, que va desde 0 hasta 0.1, el valor de NP, que es 40 por todas estas proporciones, y luego por aquí tenemos la probabilidad de C igual a 2 defectos. Entonces, esto de aquí se grafica, como se puede observar, y bueno, el primero, el 0.096, indicaría 1 menos alfa. Entonces, 1 menos alfa, bueno, sería 0.034. Este valor alfa nos estaría indicando la probabilidad de rechazar el lote enviado por el productor. O sea, esta es la probabilidad de riesgo que tiene el productor. O sea, es el riesgo que el productor tenga un lote rechazado. Entonces, eso se conoce como riesgo del productor. La probabilidad de que el lote que el productor envía se rechace. En este caso es 0.034. Los valores utilizados generalmente son 5% o 10%. Así que vemos que esta probabilidad está bastante adecuada. Sin embargo, la probabilidad del riesgo del consumidor, que es la probabilidad beta, en este caso debe considerarse para el 7%, es decir, en 0.07 es 0.133. Entonces aquí, esta es la probabilidad de que el consumidor acepte un lote malo, un lote que no cumpla con las características. Entonces, por aquí este lote, esta probabilidad debería mejorarse. Entonces, ya aquí un breve comentario acerca del gráfico. La curva de operación se nota que al aumentar la proporción de tarros de leche defectuosos, que es el eje X, la probabilidad de encontrar dos defectos disminuye. Es decir, se incrementa la probabilidad de que el lote se rechace. Puesto que beta es mayor a 0.10, indica que debería mejorarse este plan de muestreo. Entonces, por aquí tenemos el muestreo de aceptación simple por Cameron, que nos permite, fijando un beta, el plan de muestreo de aceptación por Cameron fija un beta, fija un alfa, una cantidad tolerable, en este caso 2, y se puede encontrar el valor de n. De acuerdo con los datos, bueno, ahí se está fijando un beta de 0.10 y un alfa de 0.05. El valor de AQL es 1%, el LTPP es 7%, entonces la proporción 1 será 0.1 entre 100, mientras que P2 será 0.7 entre 100. Entonces eso nos da un ratio de 7. Entonces, de acuerdo a la figura,
la tabla que se encuentra aquí en el libro de Gutiérrez, nos indicaría un mismo resultado, que igual que en el ejemplo. Entonces, el valor de C igual a 2, el NP1 es 0.818, que es aquí la tercera columna. Y bueno, aquí hacemos el N de la siguiente forma, 0.818 entre 0.001, y esto es igual a 818. Entonces, la muestra recomendada es de 818. Bien, luego se tiene lo que se conoce como muestreo de aceptación simple por atributos. Bueno, este muestreo de aceptación permite establecer una regla de cuántos defectuosos son permitidos y a partir de cuántos lotes se rechaza. Entonces, los límites de especificación, bueno, pero en este caso el atributo va a ser que el tarro de leche cumpla con la especificación. Si no cumple, entonces se considera tarro de leche defectuoso. Entonces, aquí, bueno, los valores se mantienen. NSA 1%, el alfa, como ya se estableció, 5%, el, la proporción de aceptada por lote 0.7%, ya está. Entonces, por aquí, bueno, se está estableciendo como ejemplo 1500 unidades y un nivel de inspección 2. Entonces, aquí se utiliza la tabla que está por acá, donde se ubica la eh, cantidad de lote, 1500, en este caso correspondería aquí, lo que se está sombreando, 1500, y nivel de inspección 2, en este caso corresponde a la letra K. Entonces, luego de ello, se puede diseñar plan de muestreo normal, severo o reducido. Entonces, en estos planes de inspecciones no se analiza a las 1500 unidades, sino a una muestra. Y esta tabla ya nos indica. Por ejemplo, para inspección normal, la letra K, como se puede observar, el tamaño de muestra será de 125. Entonces, el nivel de aceptación está aquí a 0.01%, perdón, a 1%. Aquí a 1% nos indica el AC y el RE. AC es cantidad de aceptable y RE es rechazar. Entonces, nos indicaría que con 0 lotes, 0 latas, se acepta y con 1 se rechaza. Eso es lo que nos estaría indicando. Bueno, en términos sencillos, para este lote lo que está diciendo es que no se puede tolerar ningún error. Para el otro plan de muestra de inspección severa, aquí igualito cae 125, 0.1, bueno, no hay ni un valor, pero la flecha nos indica aquí. Esto igualito que el anterior, se acepta con 0 y se rechaza con 1. No debe haber error en este plan de muestreo de aceptación por atributos. Bueno, un detalle es que, bueno, los tamaños de muestra son los mismos que el normal y el severo. Sin embargo, para el reducido, como pueden ver, el tamaño de muestra será de 50. Y aquí también se mantiene el mismo criterio de aceptar 0 y rechazar a partir de 1. Bien, luego viene bien, antes, bueno, lo siguiente es aplicación de muestreo de aceptación simple por variable. En este caso, al referirse a variables, se refiere que se va a medir o analizar una variable cuantitativa. En este caso, se va a analizar el contenido. Bueno, de acuerdo a las especificaciones, el contenido es de 400 con un margen de error de 0.035. Entonces, para ello, bueno, se está estableciendo como ejemplo el tamaño del lote de 1000. Entonces, la tablita está más abajo.
Ya está. Y por acá el nivel de inspección es el número 4. Bien, entonces en la tabla, de acuerdo a un lote de 1000, aquí en esta fila, que va de 801 a 1300, se tiene nuevamente la letra K. Entonces, por aquí, nuevamente, nos vamos a la siguiente tabla. Y para la letra K, nos indica que se tiene que, bueno, o sea, un tamaño de muestra de 35. Y el porcentaje de error, ¿de acuerdo? Aquí es 0.388. No, perdón, el 1% está acá, 2.68. Entonces nos está indicando que se tiene que tener un tamaño de muestra de 35 y un valor M de 2.68. Es decir, el lote se rechaza si más del 2.68% de tarros inspeccionados no cumplen con las especificaciones. Entonces simulamos que se eligieron al azar 35 tarros y se obtiene en promedio 399.9995 mililitros y una desviación estándar de 0.012 mililitros. Entonces, con este valor se calculan dos índices, el ZES y el ZEI. Entonces, ¿cómo? Es muy similar a lo realizado en CPK, solo que aquí es el valor sigma solito, valor promedio menos valor inferior entre sigma de la muestra. En este caso sale 2.88 y para la cota superior sería 400.035 menos el promedio entre la desviación, 2.96. Entonces, estos dos valores se debe buscar en la siguiente tabla. Aquí en la tabla 12.18, ZES o ZEI. Entonces, por aquí se puede apresar lo siguiente. A ver, 2.88, no hay un valor exacto a 2.88, así que se debe utilizar el 2.90, que es el que está más cerca. Y el porcentaje de error, aquí dice para 35, será 0.1. ¿Qué quiere decir eso? Que se estima que el porcentaje de tarros de leche en el lote que exceden la especificación superior es del 0.1%. Esa sería su interpretación de este 0.1. Para el otro valor, 2.96, el valor más cercano es 2.95. Para 35 es 0.081. Eso quiere decir que el porcentaje de tarros de leche con un lote que se encuentra por debajo de la especificación será del 0.0081. Ahora la proporción que no cumple entonces será la suma de ambos, 0.1 más 0.081, lo que da 0.181%. Entonces este es menor que 2.68, que es el límite tolerable, por lo que el lote es aceptado. Bien, para terminar, se tiene la función pérdida mediante el método de Taguchi. El método de Taguchi permite establecer, bueno, cómo varía, cómo se comporta una función costo de reparación. Entonces, para ello hay que, bueno, nuevamente tener conciencia de los valores nominales de especificación y un valor de costo de reparación por unidad defectuosa. En este caso, el costo es de 12.5. Bien, entonces el costo es de 12.25. El límite superior de especificación es 400.035 y bueno, el valor de especificación es 0.035. Entonces, bueno, aquí la función es la siguiente, es el costo entre el valor máximo menos el valor nominal al cuadrado por x menos valor nominal al cuadrado. Esto nos deja una función cuadrática de la siguiente forma, 10.000 por x menos 400 al cuadrado. Entonces, tabulando los datos,
se hace un gráfico, bueno, como es cuadrático y con signo negativo, entonces será una curva de la siguiente forma, donde se puede observar que cuando el valor del contenido de la lata es de 400, hay una pérdida de 0 soles, pero como se puede apreciar, por ejemplo, si la lata contiene 399.965 mililitros, el costo será 12.25, mientras más alejado, ya sea por inferior o por superior, entonces el costo sigue siendo mucho mayor. Entonces, de esta manera Taguchi relaciona la cantidad, la cantidad del costo perdido o el costo de reparación respecto a la variable, en este caso al contenido. Bueno, eso sería todo. Gracias.